Hola, soy Claudio Herrera Yamunaque, docente de la Universidad Nacional de Piura. El tema que vamos a tocar hoy es sobre la Constitución que actualmente rige en Perú del año 1993. Últimamente ha estado en tema de debate sobre su renovación, modificación, sustitución. Los alumnos de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras del curso de Defensa Nacional hacen un análisis crítico sobre la actual Constitución. A continuación, dejo el video de mis alumnos. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Jesús Manuel Ramírez Guerrero. Hablaré acerca de la Constitución Política del Perú de 1993. Bueno, la Constitución Política del Perú de 1993 es la norma fundamental de la República del Perú, antecedida por otros 11 textos constitucionales. Fue redactada a inicios del gobierno de Alberto Fujimori por el Congreso Constituyente Democrático convocado por el mismo tras la disolución del Congreso en el autogolpe de Estado de 1992. Consecuentemente, fue aprobada mediante el referéndum de 1993. Cabe mencionar que pese al autogolpe de Estado de 1992 y el subsiguiente gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, la Constitución de 1979 siguió teóricamente en vigencia hasta la expedición y promulgación de la Constitución de 1993, lo cual ocurrió en el año 1994. Se considera, de acuerdo al Tribunal Constitucional, que la ley bases del mencionado JERC y los demás actos emanados del autogolpe fueron ilegales e inconstitucionales de origen, validados luego por las leyes constitucionales de 1993 emitidas por el Congreso Constituyente Democrático y por el referéndum del mismo año, en el año 2001, en una ley promulgada por Alejandro Toledo Manrique, el actual presidente en ese tiempo. El Congreso del Perú retiró la firma de Alberto Fujimori de la Constitución. El contenido de la Constitución de 1993. La Constitución consta de 206 artículos, 26 capítulos y 16 disposiciones finales y transitorias, ordenados en 6 títulos, así como un preámbulo y una declaración. Título 1 habla de la persona y la sociedad. En el título 2 del Estado y la Nación. En el título 3 del régimen económico. El cuarto de la estructura del Estado. El quinto de las garantías constitucionales. Y el sexto de la reforma de la Constitución. Buen día, profesor y compañeros. Mi nombre es Jocelyn Otero Mena y continuando con la exposición voy a hablarles acerca de la reelección presidencial. El mandato presidencial se mantuvo en 5 años, pero se permitió una sola reelección inmediata o consecutiva, mencionada en el artículo 112. Al amparo de este artículo constitucional, Fujimori se reeligió en 1995. Al año siguiente, mediante una controvertida ley de interpretación auténtica, se le permitió otra reelección consecutiva, la llamada reelección. De acuerdo con esta interpretación, el segundo gobierno de Fujimori fue de 1995 al 2000. Era el primero sujeto a este artículo constitucional, invocándose la no retroactividad de las leyes. Luego de la fuga y renuncia de Fujimori desde Japón en octubre de 2000, se modificó este artículo, quedando prohibida la reelección inmediata. A partir de ese entonces, quien culmina su mandato presidencial no puede volver a candidatear consecutivamente, sino esperando como mínimo un periodo constitucional.
Luego tenemos la extensión de facultades al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, en especial el Presidente de la República, obtuvo mayores atribuciones. Estas fueron ampliadas a nivel de potestad legislativa mediante los decretos de urgencia. El presidente puede disolver el Congreso si éste censura a 2 consejos de ministros. También voy a hablar de la unicameralidad. El poder legislativo tuvo un cambio radical en su estructura. Se abolió la bicameralidad parlamentaria y se impuso la unicameralidad, es decir, una sola cámara, con 120 representantes o congresistas. En el 2011 se amplió su número a 130. De todos modos, continúa siendo un número inferior al que tenía el antiguo Congreso bicameral de 180 diputados y 60 senadores. La reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Se reforma el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el organismo al que se dota de autonomía para la selección y nombramiento de los magistrados, jueces y fiscales, labor que antes recaía en el presidente. La creación de la Defensoría del Pueblo. Se estableció la figura de la Defensoría del Pueblo como un ente autónomo encargado de defender los derechos del pueblo y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal. Su titular es el Defensor del Pueblo, elegido y removido por el Congreso con el voto de 2/3 del número legal de sus miembros. El establecimiento del rol subsidiario del Estado en economía. Se establece que la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado. El Estado asume solo su rol orientador, mas no hace la actividad empresarial, sino solo excepcionalmente. La anterior Constitución consagraba el ejercicio de la actividad empresarial por parte del Estado. Ahora, el Estado vigila y facilita la libre competencia, legaliza la libre tenencia de moneda extranjera y el libre cambio y defiende los intereses de los consumidores y usuarios. Ok, continuando con la exposición. Mi nombre es Acosta Villa Patricia Yasmín. Hablaremos sobre las razones del cambio de constitución del año 93. La primera razón fue porque se impuso tras un golpe de Estado. La número 2 fue porque el consenso de Washington logró concretar sus operaciones. Hubo una reunión liderada por el Fondo Monetario Internacional, por el gobierno de los Estados Unidos en el año 1989, por la Reserva Federal de los Estados Unidos, y por eso también se dio este cambio. Fue una de las razones más importantes. La razón número 3 por el gran capital transnacional empresarial por haber asegurado tener la libertad de comercio. Aquí se permitió cambiar la constitución política del Perú garantizando sus intereses y no los del pueblo. La número 4 porque gracias a este chantaje el Perú pudo reinsertarse en el mundo financiero internacional. Y la número 5 porque esta constitución no garantiza los derechos fundamentales de las personas de cualquier nación. Y por último, la número 6 porque esta constitución nos permitió perder soberanía a nivel nacional y a nivel de algunas jurisdicciones internacionales. Estas fueron las 6 razones más importantes del cambio de constitución del año 93. Ahora vamos a hablar cuál es la esencia de este libro de la Constitución del 93. Hubieron 6 aspectos. El primero es reducir al Estado en su mínima expresión. Aquí, el Estado va a ser el veedor de los fenómenos que ocurran en el país. El aspecto número 2 es que permite el libre comercio, haciendo que las transnacionales se instalen en el país compitiendo con las empresas nacionales y las extingan, ya sea empresas públicas o privadas. La número 3 permite las finanzas libremente en el país al cual el Perú constitucionalmente ha renunciado su jurisdicción legal. El aspecto número 4 es permitir y facilitar la privatización de todas las empresas del Estado, tal así que se ha privatizado a 228 empresas en el Perú.
La 5, permitir la flexibilización laboral por el cual el empresario tiene mayor libertad en explotar al trabajador peruano. La número 6, instala un tipo de dictadura, una dictadura de mercado, dictadura en la cual solo existen dos leyes, la ley de la oferta y la ley de la demanda. Lógicamente ellos fijan los precios. Bueno, esa fue la esencia de la Constitución.